mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y sabemos que Dios bendecerá la lectura pública de su palabra. Llegamos entonces al capítulo y voy a tratar de ser breve en la introducción. Voy a tratar de ser breve en la introducción, a ver cómo nos va. Cuando llegamos a este capítulo, vamos a ver de que hay un capítulo que corresponde en el libro de Colosenses, y seguramente nuestros hermanos van a traer a nuestra atención algunas palabras semejantes y algunas palabras distintas en cuanto a esta sección de la palabra. De nuevo, cuando llegamos aquí, si el contexto tiene que ver con el Espíritu guiando en mi vida, voy a ver de que aquí está por delante esta exhortación en cuanto a matrimonio. Ahora, hermanos, hay una cosa que no queremos ver en el estudio. No queremos ver de que se vaya a maltratar a nuestras queridas hermanas. Esta es palabra de Dios y nosotros lo que vamos a hacer es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, Él elevó la posesión de la mujer a algo que fue algo más respetable de lo que la sociedad hizo en aquel entonces. Esta mañana lo que vamos a ver es de que el contexto nos va a enseñar a cada uno de nosotros responsabilidad propia. Y cuando estamos en el estudio vamos a detallar varias palabras que nos enseñan exactamente esto. Así que el propósito del estudio es de tratar el tema del contexto. El propósito del estudio es, conforme a lo que los hermanos nos han pedido, cubrir el pasaje. Esto quiere decir de que si yo piso el acelerador, no vayan a pisar el freno, sino que vamos a querer cubrir toda la sección. Mejor es que nosotros tengamos una idea general de lo que dice todo el pasaje, que no más la definición de una sola palabra en un solo versículo. Bien, cuando llegamos aquí entonces vamos a ver de que Él va a presentar el tema con un versículo muy general, el versículo número 21. Este versículo es el versículo que nos va a dar el contexto. Estamos hablando del contexto de sujeción. Y cuando llegamos aquí, vamos a notar que esto es diferente a la obediencia que va a tratar nuestro hermano Marco Tulio más tarde. Entonces aquí tenemos el contexto de sujeción. De una vez, nomás quiero mencionar de que mientras obediencia y sujeción vienen de la misma raíz, sujeción es un enfoque diferente que obediencia. Obediencia puede ser impuesta. Yo puedo hacer que mi hijo me obedezca. Bueno, ya no, porque mis hijos son más altos que yo ya, y ellos salieron de la casa. Pero en casa, yo puedo imponer obediencia sobre mis hijos, aunque no quieren obedecer. Les puedo decir, vas a obedecer y va a obedecer, porque hay consecuencias si no obedecen. Pero estamos hablando del contexto de sujeción. Y en este contexto es lo que nosotros llamaríamos en el español un verbo reflexivo. Tenemos lo que son verbos activos, verbos pasivos, verbos reflexivos. El verbo activo es lo que hago. Corro, como esta mañana, hablo. Verbo pasivo es lo que me hacen. Entonces, cuando me hablan, yo pasivamente estoy escuchando. Bueno, debo estar escuchando. Pero un verbo reflexivo es lo que yo me hago a mí mismo. Este es el hecho de que, por ejemplo, probablemente el verbo clásico reflexivo, uno más entendido, es me baño. Bueno, espero que me baño. Eso es un verbo reflexivo, es algo que yo me hago a mí mismo. La palabra sujeción en este contexto es el verbo reflexivo. No es cuestión
de que sujeción se impone de una persona a otra persona. Es algo que yo hago. Y el versículo 21 es el versículo que nos va a indicar de que cada uno de nosotros tenemos una esfera de sujeción, todos. En el versículo 22, él empieza ya con ese tema, las casadas. Espero, hermanos, que al decir las casadas, nosotros estemos diciéndolo con amor, que estemos diciéndolo con respeto. Las casadas. Versículo 21, el contexto. Versículo 22, las casadas. Y lo que voy a tratar de hacer en unos minutos es nomás hablar de un encabezado de cada versículo para ver cómo o para dónde vamos a ir en el estudio. Pero cuando llegamos a esa expresión, las casadas, lo que vamos a ver de que aquí él está empezando una serie de enseñanzas. Va a hablar de varias categorías. Hoy, en esta parte del estudio, vamos a ver el matrimonio. Pero en las siguientes secciones vamos a hablar de hijos, vamos a hablar de siervos, criados, etc. Y en cada sección él inicia con la persona sujeta. Aquí va a hablar de las casadas. En cuanto a hijos, va a iniciar con hijos. Entonces, menciona la relación, pero él lo presenta con la primera persona mencionada, es la persona que se va a sujetar. Ahora, ¿cuándo llegamos a esta relación? Nomás varios principios en la relación antes de llegar a más detalles en el estudio. Cuando nosotros vemos nuestro vocabulario, a veces usamos mal algunas palabras. Por ejemplo, muchas veces se dice que el tema es el matrimonio y la familia. Hermanos, en Génesis capítulo 2, cuando Dios estableció el matrimonio, a la vez estableció ya la familia. Nuestro hermano Marco Tulio ayer, en el ministerio, mencionó de que hay algunas parejas y Dios no les da hijos. Ellos de todos modos son una familia. No es que necesitan hijos para ser familia. Son familia, marido y mujer. Si Dios decide añadir a este matrimonio hijos, entonces la familia es más grande. De nuevo, en nuestra forma de hablar, cuando decimos si Dios decide bendecir la pareja con hijos, estamos implicando de que una pareja sin hijos no tiene bendición. No es cuestión de que Dios bendice con hijos, Dios añade hijos. La pareja, aún sin hijos, está cumpliendo ese gran propósito sobre la paz de la tierra que vamos a ver en el versículo número 32, de representar lo que es Cristo y la iglesia, y lo vamos a ver. Entonces, la palabra familia. La familia es marido y mujer. Y si Dios añade hijos, esto es otra dimensión, es otra dedicación de parte de los padres. Algunas parejas jóvenes se casan y piensan que todo está bien, pero va a ser mucho más glorioso cuando tengan hijos. Entonces llega el primer hijo y ya no duermen en la noche. Y ya están desvelándose a las 6 de la mañana, ya lo han visto desde cuándo, porque ya desde las 3 de la mañana están despiertos. Entonces la gloria que ellos se imaginaron en cuanto a la familia se ha cambiado en otra cosa. Pero entonces llega el brazo del abuelo, y el brazo del abuelo, esto sí ayuda. Entonces me dicen, ¿cómo puedes dormir a los niños? Pues no sé, nomás tráeme al niño y yo le voy a dormir, porque tengo el brazo de abuelo. Familia, no solamente familia. Esto es lo que Dios ha dicho. Quiero notar también en cuanto a familia, ya mencioné que es la relación más íntima sobre la faz de la tierra. No sé cómo está en Colombia, pero sí confieso de que en México tenemos esta confusión de que muchas veces la relación entre madre e hijos les es más importante que la relación entre marido y mujer.
lo que Dios estableció al principio fue la relación entre marido y mujer. El día de hoy obviamente vamos a notar nuestras responsabilidades, ambas personas, en la relación. Pero en cuanto a esto, la dificultad es de que cuando entran los niños en la familia y empiezan a poner atención sobre el niño más que el matrimonio, esto va a causar dificultad a largo plazo. No vayamos a dejar de que niños vayan a interrumpir lo que es esta relación más íntima sobre la faz de la tierra. Tristemente, Isaac y Rebeca hicieron esto. Cuando Rebeca tenía un favorito, Isaac tenía un favorito, y en cuanto a todo el programa de Dios, ellos malentendieron el programa cuando Isaac ya quiso bendecir a Esaú, sabiendo de que la bendición iba a caer sobre Jacob. Pero entonces así lo hicieron. En el matrimonio de Isaac y Rebeca, después de que Isaac por fin abrió sus ojos, yo sé que esa es una expresión espiritual, porque él ya no vio muy bien, y él entonces no vio que era Jacob cuando Esaú supuestamente era el que iba a recibir la bendición, pero espiritualmente abrió sus ojos y ahora sí dio la bendición como Dios había indicado. Ya hemos escuchado en esta conferencia excelentes mensajes de nuestros hermanos de la necesidad de ser restaurado y cómo entonces hay que efectuar la restauración en nuestra vida. Isaac fue restaurado en el matrimonio y por lo tanto los días después eran los días más bellas en el matrimonio de ellos. Pero bien, otros problemas. Ok, estamos desviándonos. Vamos a regresar a Efesios capítulo 5, versículo 21, el contexto. Versículo 22, las casadas. Vamos a estar hablando acerca de ellas en este sentido. Entonces, en el versículo 23, la cabeza. Y hermanos, este es no solamente una doctrina, pero aquí en este versículo vamos a ver que es una práctica en nuestra vida. Aquí cuando habla de varones como cabeza, vamos a tener que distinguir de que cabeza es diferente que señorío. En el mundo latino, y creo que por tener 32 años viviendo en esta cultura puedo decir esto, en cuanto a la cultura latina, el machismo está muy vivo. Los hombres no son los señores del matrimonio, son la cabeza. Vamos a ver la gran distinción entre señor o señorío y cabeza. Nomás lo voy a mencionar en principio y después en el estudio lo vamos a ver. Señorío es la verdad de que siervos miran hacia arriba a su Señor para hacer su voluntad. Cabeza es la mirada hacia abajo, la responsabilidad que tiene la cabeza para con la persona interesada. Y cuando llegamos aquí vamos a ver en el versículo 23 la razón por la cual él va a usar este vocabulario. Entonces, la cabeza. Varones, nosotros somos responsables en el matrimonio. Y llegando aquí vamos a ver cuáles son nuestras responsabilidades. No soy el mandón, bueno, tampoco mandilón, pero no soy el mandón en el matrimonio. Yo digo y así se hace. No, yo soy el responsable de asegurar de que este matrimonio cumpla los principios de la palabra de Dios. Bien, versículo 24, tenemos aquí lo que es la comparación. Él va a hablar de algo de Cristo y la iglesia. Y nomás de una vez quiero decir de que la comparación con Cristo y la iglesia, todo matrimonio sobre la faz de la tierra debe ilustrar la relación entre Cristo y la iglesia. Diría un hermano, no, solamente los creyentes. ¿O sí? Dios estableció el matrimonio en Génesis capítulo 2. Y se casaron a lo largo de todos estos años. Y mientras ahora tenemos una doctrina que Él va a poder decirnos en palabra,
en práctica desde entonces. Dios ha querido ver en cada matrimonio sobre la faz de la tierra la comparación con Cristo y la iglesia. Versículo número 25, vamos a tener esta consideración, que aquí el amor es un mandato. Estoy hablando mucho. En el versículo 26 lo que tenemos es el cauce de agua. Eso tiene que ver con el hecho de que la palabra va a la mar, y llegamos ahí, vamos a ver estos detalles. En el versículo 27 tenemos el carácter que se va a presentar. Vamos a notar aquí en estos versículos algo que cuando el Señor Jesucristo mismo estaba aquí en la tierra, Él está haciendo esta enseñanza muy clara. Versículo 27, Él va a presentarse. La presentación que vamos a ver aquí en cuanto a este momento, cuando Cristo se presenta a su pareja. Bien, en el versículo 28 tenemos la constancia. Si bien el amor era un mandato en el versículo 25, aquí el amor es un deber. No es cuestión de que nosotros, si queremos, lo vamos a hacer, o si nos da la regalada gana, no, es un deber. El amor es un deber. En el versículo número 29 vamos a notar específicamente un cuidado, el cuidado que es para esta relación. En el versículo número 30 tenemos el conjunto del cuerpo y huesos, carne, este conjunto que Él va a cuidar. Y entonces nos está dando de entender de que como en nuestro cuerpo un conjunto de los miembros, igual en el matrimonio, el hombre y la mujer, marido y mujer, ellos son un conjunto que Dios quiere que cuidemos mucho. En el versículo 31 tenemos la causa. Él va a hablar de un estado inocente que viene del libro de Génesis. Cuando llegamos al versículo 32 tenemos el conocimiento. Probablemente podemos pasar la mitad del estudio sobre el versículo 32, pero no tenemos este tiempo el día de hoy, no es el propósito de este estudio. Pero lo que sí vamos a ver en el versículo 32 es este conocimiento. La palabra conocimiento lo tomo de la palabra misterio. Era un misterio y ahora lo está abriendo. Nosotros lo vamos a ver. ¿Qué es este misterio? Y Él nos dice lo que es. Ahora tenemos conocimiento de lo que Él había establecido en misterio en el libro de Génesis, y ahora está abierto para nuestro entendimiento. Hermano, hermana, en cuanto a nuestro matrimonio, el ver estas palabras el día de hoy, espero que sea para nosotros un conocimiento que vaya a mejorar nuestras relaciones, que vaya a poner conciencia de que en mi matrimonio estoy representando divina verdad. Y cuando llegamos al versículo 32, entonces es conocimiento. Obviamente, el versículo 33 es la conclusión. Él concluye y lo ponemos. Entonces, esto es lo que va a hacer, y Él va a repetir lo que son los principios establecidos específicamente en responsabilidad general de los dos. Él va a decir otra vez que el marido ame a su mujer. Él va a decir otra vez que la mujer respete a su marido. Entonces, esta conclusión podemos ya tomarlo para nosotros en una forma buena, pensando, bueno, ya entiendo de que yo represento a Cristo y la iglesia. Ahora, hermanos, es un estudio bíblico, no es un ministerio, entonces yo me voy a sentar y lo que yo sí voy a hacer es tratar de llevarnos versículo por versículo. Va a ser un estudio bíblico conversacional, pero no es nomás una plática, es una reunión de la asamblea. Por lo tanto, mis hermanos nos van a ayudar a ver lo que está aquí en la Biblia
No es el tiempo de cuentos. No es que vamos a contar cada quien lo que nos pasó el día de ayer cuando se nos quemaron los frijoles. Porque fue el varón que debe haber apagado el horno. Y él no apagó el horno y por eso se quemaron los frijoles. ¿Sí? No era la mujer que tenía la culpa de eso. Pero no estamos aquí para contar anécdotas tanto. Una que otra ilustración está bien, pero vamos a pegarnos a lo que es la palabra y así, con la ayuda del Señor, vamos a poder terminar el capítulo. Así que voy a dejar abierto el estudio, hermanos, y vamos a iniciar en el versículo 21 y así espero para 30 segundos para las 9 llegar al versículo número 33 para poder tener una enseñanza completa de este capítulo. Bien, hermanos, voy a mencionar que cada uno de nosotros tenemos una esfera de sujeción. Vamos a aclarar de que el versículo 21 no está indicando en general que todos se sujeten a todos. Esto no es el contexto. El contexto es de que cada uno en su esfera va a sujetarse. Y en esta sección estamos hablando de maridos y mujeres. En capítulo 6, los primeros 4 versículos, estamos hablando de padres e hijos. Y en este contexto se indica quién se va a sujetar. En los versículos 5 en adelante estamos hablando de los criados. Y sabemos en este contexto quién se va a sujetar. Ahora, todos y cada uno de nosotros somos sujetos a las leyes de la patria. Todos. Esto es el contexto de ciudadanía. Romanos capítulo 13. En casas es el contexto de la sujeción a la cabeza de la familia. En el contexto de niños es la sujeción de ellos a sus padres. Lo enfatizo porque, de nuevo, vengo de México, donde ahora es que los padres obedecen a los hijos. Ellos son los que dicen, ¿me compras un teléfono mejor y más nuevo? O yo voy a hacer mi berrinche, y hacen su berrinche. Y entonces allí los padres están obedeciendo a los hijos. Este contexto no está diciendo que todos sujetos a todos. Está indicando que sujeción en su lugar es un contexto específico que enseguida se explica. Por eso el versículo 21 es la introducción, es la presentación y después los detalles del tema. Excelente, mi hermano. Si nosotros lo vemos de esta forma, funciona bien. La relación va a funcionar bien, porque estoy sujetándome para el bien de otra persona. Igual, la sujeción no es para obligarnos a reglas. La sujeción es para demostrar lo de Dios mismo. Debo haber mencionado en la introducción de que Cristo se sujetó. Y esto es más bien tal vez lo que vamos a ver en el siguiente estudio, en cuanto a padres e hijos. Pero en lo que era la llegada de Cristo aquí al mundo, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Y Cristo, sin dejar de ser lo que era, se sujetó. Igual que en nuestras vidas. No estamos hablando de rango, de importancia, estamos hablando
de espera. Entonces, hay hermanas que son sumamente más inteligentes que sus maridos, díganme a mí. Pero eso no cambia el hecho de la sujeción. Es espera, no es capacidad, no es importancia, no es rango. Estamos hablando de principios que Dios estableció para el bien de cada uno. No debemos pasar por alto esta pequeña expresión, como termina el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No el miedo a Él, o el miedo de Él. Es esa actitud que me lleva a no querer ofenderle, porque le conozco. Igual una profunda gratitud. Pero lo que quiero señalar, hermano, es que es nuestra relación con Dios la que norma y direcciona toda otra relación en la humana. Hemos procurado ayudarnos siempre de un lado. Matrimonios es un serio problema. Y al preguntarle a mi hermano, ¿ustedes oran juntos? No. ¿Leen cada día las escrituras juntos? No. ¿Tienen algún propósito de servicio en conjunto? No. Entonces, lo que está dicho en otro sentido, que el que no ama a Dios, ¿a quien ve? ¿Cómo puede amar al hermano? El que no ama a su hermano, a quien ve, perdón, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Entonces, igual, las dificultades, la sujeción, pasamos María en un matrimonio, revelan inequívocamente que hay una mala relación. Creo que por allí hay que comenzar. Muchísimas gracias, hermano Benson. En cuanto a estos versículos, El hermano ha mencionado de que en este versículo 21 es el temor de Dios. En el versículo 18 ya vimos que es sujeción al Espíritu. En el versículo 22 vamos a ver que es al Señor. Entonces tenemos ahí este interés de la Trinidad en este mismo asunto. Dios, el Espíritu, el Señor, y cada uno está involucrado entonces en esta relación. Bueno, hermanos, si no hablan, yo voy a seguir, porque tenemos poco tiempo para ver lo que es el estudio. Entonces, igualmente, la sujeción, lo repito, es una evidencia de la llenura del Espíritu. ¿Cómo voy a mostrar que estoy lleno del Espíritu? Mi sujeción. Entonces, la otra cosa es, o el opuesto, es el hecho de que yo en mi orgullo voy a vivir mi vida. Yo soy buen cristiano. Y si no me lo creen nomás, mírenme, yo soy buen cristiano. Y yo soy el mejor marido de todos. Problema. Entonces aquí lo que tenemos es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, sujeción en mi vida. Amén. Y podemos decir que el versículo 21 es como, vamos a decir, la base fundamental del tema, los frutos de un pueblo, sea en el hogar, en el trabajo, que vive una vida conforme a la voluntad de Dios, en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer todo lo que es contrario a la santidad de Dios y hacer lo que le agrada a Dios. Vivir una vida sujeto a la palabra de Dios. Y si estamos sujetos o sumisos, obedientes a la palabra de Dios,
compartimos su esfuerzo unos con los otros, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en nuestro viaje, vivir una vida en el temor de Dios, sabiendo que la tierra nosotros somos peregrinos que vamos de paso. Y el peregrino, el extranjero, debe mostrar una vida diferente al mundo que pertenece a la esfera terrenal. Y que nosotros, si vivimos una vida en el temor de Dios, ya pertenecemos a la esfera del cielo. Nosotros ya pertenecemos a la esfera del cielo. Por eso la base fundamental, lo que yo puedo entender, es el temor a Dios. El principio era el temor a Dios. Una persona puede tener mucho conocimiento, mucha capacidad, pero a veces el mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la base fundamental es el temor a Dios. Muchísimas gracias, hermano Gómez. En versículo 21 tenemos el temor a Dios. Tenemos Una palabra muy semejante en el versículo 33, respeto. Entonces, inicia con el temor a Dios y el respeto, la reverencia que vamos a mostrar es de nuevo la evidencia de ese temor de Dios. Adelante. Dice, no el temor a Dios, el temor de Dios. Se supone que un creyente, Dios produce en él un cambio. Es muy diferente a tener temor a Dios. Es lo que Él produce en cada creyente. Es lo que creo yo. Muchas gracias, hermano. Entonces, cuando llegamos aquí, Nuestro hermano ha hecho mención de lo que es una sola palabra que diferencia el entendimiento. Y en esta sección hay ocasiones cuando una palabra nos hace la diferencia. No el temor a Dios, sino el temor de Dios. Y vamos a llegar adelante cuando hay una sola letra, va a cambiar por completo el sentido. Pero entonces, hermanos, vamos a avanzar. Ya tenemos medio estudio pasado y un versículo. Entonces, vamos al versículo 22, las casadas. Una cosa que quiero decir acerca de las casadas. Romanos capítulo 7 nos va a indicar de que ellos están bajo la ley del marido, las casadas. En otras palabras, una hermana soltera es una hermana libre de la ley del marido. Es una hermana libre. Una hermana libre tiene delante del Señor la oportunidad de decidir lo que va a hacer en la vida. Es una hermana libre. Aquí la cuestión es las casadas. De nuevo, no sé cómo está en la corte de Colombia, pero en México sí sé de que cuando una pareja se casa, se paran frente la abogada o el abogado, el licenciado, el juez, y va a preguntar si acepta a esta persona, y va a decir, sí acepto. La casada es la que dijo, sí acepto. En el voto. Si una dama no está dispuesta a aceptar, entonces no se case. Para estar bajo la ley del marido. Porque va a estar bajo la ley del marido. Pero ella está libre para poder decir sí acepto. Pero ¿qué está aceptando? Ella está aceptando de que él es hombre. Está aceptando que ella es mujer. Está aceptando una esfera de sujeción. Tanto como Jesucristo aceptó una esfera de sujeción. Hermana, usted, hermana casada, tiene la oportunidad de mostrar el carácter de Cristo que ninguna otra persona lo puede hacer. Una hermana va a poder demostrar, yo acepto de mi propia voluntad, voluntariamente, yo acepto esta esfera de sujeción. Entonces, las casadas, vamos a ver esto. Nadie debe obligar a una persona a casarse, en el sentido de que debe ser no solamente creyente, como creyente debe ser en el Señor. No estamos hablando del noviazgo, el hermano trató esto ya en otras reuniones aquí, en este lugar. Pero el hecho de que son casadas, esto no es una sentencia obligatoria sobre ellas. Se espera que sea algo que aceptado con todo gusto. Adelante, hermano. A veces nosotros los creyentes, con nuestro propio sesgo sobre el tema,
estamos adicionando cosas que no están aquí. Por ejemplo, leemos que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Versículo 24, que lo estén sujetas de tal manera como la iglesia está sujeta a Cristo. Que el marido ame. ¿En qué manera o en qué dimensión? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas veces nos hemos sentado frente a matrimonios en dificultad y hemos oído esa adición, ese sí condicional? La hermana parece que estuviera concediendo mucho cuando dice, bueno, yo me sujeto a él. Sí, y solo si él me ama, como Cristo amó a la iglesia y se entregó así. Ese sí condicionándonos aquí. Y él dice, bueno, yo la amo si ella me respeta y se sujeta a mí. Tampoco está verdad. Como el pasaje nos muestra que el marido tiene su responsabilidad hacia Dios. Que yo debo amarla a ella. Aunque, usted me va a decir, hermano, pero usted se está pasando de la raya. No. Yo debo amarla a ella, aunque ella no esté sujetándose en todo amor. Y la hermana que tiene ese temor de Dios, que es una hermana espiritual, ella va a decir, bueno, la palabra de Dios ante el Señor, por amor, por gratitud, por obediencia a Él, yo debo sujetarme a mi esposo, primeramente por el mandato y el aprecio a mi Señor. Ahora, otra cosa es hasta cuándo o hasta dónde. ¿Será que puede llegar un marido a ser tan presuntuoso que sea capaz de decir, yo estoy amando demasiado a mi mujer? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el metro? ¿La está amando? ¿Usted está dispuesto a dar su vida por ella? Yo he conocido situaciones difíciles donde el primero que ha corrido es el marido. No está dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, ¿hasta dónde es la sujeción? Allí está la medida, allí está el tabulador. Como la iglesia está sujeta a Cristo. Una pequeña palabra, porque a veces lo que está habla y lo que no está también habla, como en música los silencios hablan. Dice aquí en relación a la sujeción de la mujer al varón, versículo 24, que la casada lo estén a su marido sujeta en todo. Pero cuando vamos al contexto de 1 de Pedro, allí es otro aspecto del matrimonio. Allí el marido no solamente no es creyente, es rebelde. Y allí nos dice que la hermana que está en esa situación debe estar sujeta al marido impío en todo. Y tenemos la jurisprudencia de los hechos de los apóstoles. Juzgad vosotros si es legítimo obedecer a los hombres antes que Dios. Si el marido impío le dice a la esposa, mire, aquí está tu Biblia, vamos a ver si tú eres cristiano obediente, lanza esa Biblia al suelo. No, ella no está obligada a deshonrar al marido por un mal entendimiento de la sujeción a él. Colosenses capítulo 3 versículo 18, casadas, estén sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor.
porque hay hermanos que tienen más madurez espiritual o más conocimiento de la doctrina, de la palabra de Dios, y pueden sus maridos incitar a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, como entendemos aquí, hermano Gerson, casada y está sujeto a nuestro marido como conviene en el Señor. ¿Vamos? Hermano Gómez, si puedo sugerir de que en Colosenses capítulo 3, la expresión tiene que ver con la normalidad de la vida cristiana, como conviene al Señor, es de que yo no debo incomodar a mi esposa y hacer cosas que no convienen. Entonces, como conviene al Señor, es el hecho de que el matrimonio debe de vivirse en su normalidad. Cuando llegamos aquí al versículo, y ahora sí hago distinción de una sola letra, es que dice como al Señor, no dice como el Señor. No está diciéndoles como el Señor estaba sujeto, entonces así nosotros, no, como al Señor. Es la expresión de sujeción, en primer lugar, es hacia Él, y después en la relación matrimonial. Y por lo tanto, si es como al Señor, me dirijo hacia Él. Él es la persona que me está viendo. Él es la persona que me va a calificar, que me va a buscar o que me va a galardonar. Entonces es al Señor, no el Señor. Y uno que es extranjero necesita pronunciar bien las palabras para que se sepan de qué se está hablando. Porque mal citamos este versículo a veces. Y decimos, como el Señor. No, como el Señor no. Como al Señor. Y por lo tanto, esto pone o eleva la sujeción a un nivel más alto de que nomás vivir una relación humana. Estaba diciendo don Gerson, y él nos decía que la sujeción de la hermana no está condicionada al amor que reciba del esposo, al trato que reciba del esposo. Obviamente, una hermana se va a sujetar con mucha mayor facilidad y mayor gozo ante un esposo que le muestre su amor, ¿no? Pero creo, hermanos, que esa es la razón por la cual, no solo aquí en Efesios, sino en Colosenses, siempre Dios comienza por la parte que debe sujetarse. Por ejemplo, aquí tenemos primero del versículo 22 al 24, tenemos las casadas primero. Y posteriormente tenemos 7 versículos que describen entonces la responsabilidad de nosotros los casados. Pero en primer lugar, la parte que debe sujetarse. Igual el mismo patrón lo tenemos en el capítulo 6, comienza: hijos, obedeced a vuestros padres. Versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos. Y posteriormente entonces es que se va a enseñar a los amos en cuanto a su trato. Entonces el patrón es que siempre Dios llama la atención primeramente a la parte que debe estar sujeta. Y la lección o la razón es que la sujeción no depende de cómo me traten, de cómo el otro, de la parte que tiene que aportar el otro. Como ya estamos aprendiendo, la sujeción es la respuesta del corazón del creyente a su Señor. Porque aquí se nos dice, versículo 22, al final dice, como al Señor. Entonces, querida hermana, usted dirá, bueno, es fácil decirlo, pero eso es lo que tenemos aquí, pues. Es la responsabilidad tuya. Y la responsabilidad mía hacia mi esposa es amarla, pero la responsabilidad de ella, entonces aquí es mostrar sujeción. Muchas gracias, hermano. En cuanto a estos versículos, Tomás, quiero reiterar lo que ya mencionó el hermano Don Gerson. En cuanto a estos versículos, Versículo 22 se dirige a las hermanas, no a los hermanos.
Nosotros no tenemos el derecho de usar la Biblia como un machete sobre la cabeza de nuestra mujer. Este versículo es a ellos. A veces cuando leo este pasaje, le digo, voy a leer 22, por lo tanto, hombres, por favor, tapen sus oídos. La palabra es para las hermanas. Y cuando leo el versículo 25, hermanas, tapen sus oídos, porque esto es para los varones. Y en cuanto a sujeción, es algo que yo tomo sobre mí en la palabra. Por lo tanto, no vayamos a usar estos versículos, no deben de ser tema de discusión en la mesa, en la casa, sobre la cena, diciendo, mira, tú me tienes que obedecer porque yo soy él. ¿Y tú quién eres? Ah, perdón. No. ¿Quiénes somos nosotros para poder decir esto? Esa palabra es para ellos. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a avanzar porque vamos más lento que lo que yo pensé. Versículo 23, cabeza. Siendo cabeza, el varón que es cabeza es responsable de que el mismo día que la casada dijo sí acepto, él también dijo sí acepto. Él que aceptó, yo acepto ser cabeza de esta familia. Entonces yo soy responsable por el bienestar de mi esposa. Yo soy responsable de las finanzas de mi esposa. Yo soy responsable de la vestimenta de mi esposa. Yo soy responsable de lo espiritual de mi esposa. Yo soy responsable de lo emocional de mi esposa. Ya que espanté a la mitad de los varones, vamos a dejar la lista ahí. Pero yo soy cabeza. Yo soy el responsable. Y yo dije, sí acepto. Y aunque usted no lo había sabido, el que lo dijo. Y usted es responsable por ello. Entonces, cabeza es la indicación de que yo soy la persona responsable en este matrimonio. Y si no tengo yo la capacidad de cumplir con esta responsabilidad, entonces no es el tiempo de casarme. Yo soy responsable de tener una vivienda para ella. Yo soy responsable de poder proveer para ella. Y yo soy responsable, y si no puedo, entonces el Señor es de que no puedo casarme todavía. Adelante. Acaba de decir hace ratito que en su casa la bendiga a su esposa, pues lo entendí así. Eso pasa. Los viejos, los abuelos decían un dicho: infeliz el gallinero donde la gallina canta y el gallo cacarea. Pero pasa. Los versos se ríen, pero eso pasa. Y llega el momento en que el marido sabio o entendido dice, me callo para no alargar el problema. ¿Entiende? ¿Sí me entiende? Que pasen los vecinos y escuchen al marido y a la esposa peleando. Entonces el marido prudente dice, mejor me callo. ¿Qué hacemos ahí? Por eso estamos estudiando Efesios capítulo 5. Y Este pasaje es de exhortación. Y esta exhortación porque necesitamos escuchar esta enseñanza. Y por eso este estudio. ¿Qué hacemos? Hacemos exactamente lo que aquí está escrito. Yo acepto mi responsabilidad. Y no es que yo uso la Biblia como un talón sobre tu cabeza. Tampoco diciendo que ella tiene que. No, yo tengo que. Sujeción de nuevo es algo reflexivo, es algo que yo impongo sobre mí. Si uno quiere ser tratado como rey, trate a su esposa como una reina. De otra forma, no va a ser tratado como rey. Entonces, cuando llegamos aquí, versículo 25 es para mí la respuesta más clara a la pregunta, hermano Hugo. Amar a vuestras mujeres. Dice el hombre casado de 40 años, yo todavía no soy casado de 40 años, entonces yo no sé, pero me dicen, el que es casado por 40 años, le dice la mujer, oye, ya no me dices que me amas. Y te lo dije hace 40 años, y si cambio de opinión te aviso. No, amar a vuestras mujeres. ¿Puedo yo nomás meter aquí un punto de gramática, hermanos?
Es una palabra presente, continua,